Bienvenidos nuevamente a nueva clase de matemática. Debemos tener en cuenta, tener siempre la biosalud, ¿ok? Vamos a comenzar nuestra clase con lo siguiente. ¿Qué son los números racionales? ¿Ok? Pero los números racionales tienen una consecuencia, que ellos tienen un numerador y tienen un denominador. ¿Qué es un número racional? Es aquel que tiene un numerador y un denominador, donde el denominador debe ser diferente de cero. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los números racionales se representan con la letra Q y ellos me representan una fracción donde existe A sobre B, donde A se le llama numerador y B se le llama denominador. Debes observar que B debe ser diferente de 0. Esto es necesario que lo explique para que ustedes lo entiendan. ¿Qué significa? Que B sea diferente de 0. Si yo tengo 5 dividido entre 5, nos va a dar un valor. Ve que el denominador vale 5, nos va a dar 1. Pero si yo tengo 5 dividido entre 0, no nos va a dar un valor. Es algo que no existe, no pertenece. Esto no existe para nada, ¿ok? Porque tú no puedes dividir 5 entre 0. Por eso, los denominadores tienen que ser diferentes de 0. Continuando con los números racionales, habíamos indicado cuál era su definición. Pero, ¿qué pasaría cuando sumamos números racionales donde los denominadores son iguales? ¿Y qué pasaría si los denominadores son diferentes? Vamos a empezar con el primero, cuando los denominadores son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Puedes observar en el ejercicio que aparece 3/5 más 7/5. Los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, se coloca el mismo denominador, ves que es sencillo, y se efectúa la suma algebraica de los numeradores. En este caso sería 3 más 7. Puedes observar que cuando hicimos esto, los denominadores iguales, se colocó el mismo denominador, se sumaron los numeradores, dividimos y nos dio el número 2. Una manera sencilla de resolver una fracción con denominadores iguales. Pero, ¿qué pasaría si los denominadores fueran diferentes? Cuando son diferentes, el denominador hay que sacarle el mínimo común múltiplo. Debes tener en cuenta eso. Allí, recuerdas las clases de primer año, segundo, donde sacabas mínimo común múltiplo. Sin embargo, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo para que puedas observarlo. El que vamos a hacer es con denominadores diferentes, recuérdalo. Puedes observar que en este ejercicio aparece 3/5 más 1/10 menos 1/3. Fíjate que los denominadores son diferentes. Significa que usted va a sacar el mínimo común de cada uno de ellos, ¿ok? Si va a sacar el mínimo común de ellos, puede hacerlo en forma sencilla. Vamos a hacerlo acá. Debemos recordar que cuando sacamos el mínimo común múltiplo, empezamos por el número 2, 3, 4, a dividirlo hasta que nos haga exacta la división. En este caso, si yo colocase aquí 2, 5 entre 2, nos da 2,5. Es un decimal, no nos sirve. Seguimos con el 3, con el 4 hasta que llegamos al número 5, porque es divisible. 5 entre 5, 1. Y tenemos nuestro primer múltiplo, que es el número 5. Puedes observar que es este que está acá. Seguidamente seguimos con el 10. 10 entre 2, recuerda que empezamos 2, 3, sucesivamente. 10 entre 2, 5. Debería venir el 3, pero no es divisible. El 4 tampoco es divisible hasta que llegamos al número 5. Y 5 entre 5, 1. Seguidamente con el 3 ya está directo. Lo que acabo de encerrar me está indicando cuáles son los múltiplos. En este caso sería 2 por 5 y el número 3.
¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de ello? El mínimo común múltiplo es de lo que están repetidos y que tiene mayor exponente. Por lo menos el 5 está repetido acá, por lo tanto debo colocar el mínimo común múltiplo de todo esto, es el número 5, por el 2 no tiene más comunes, por lo tanto queda el 2. Y el 3 no tiene más comunes, debemos colocar el 3. Eso nos va a dar un resultado. 5 por 2, 10. Por 3, 30. Ok, puedes observar que sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso nos dio 30. Ese 30 me va a determinar cada uno de los valores que necesito para hallar el valor de toda esa fracción. Entonces, hacemos lo siguiente. El 30 divide a cada uno de los denominadores. Entonces decimos, 30 divide al número 5. Ese valor que me va a dar va a multiplicar al número 3. Entonces yo digo, 30 entre 5, entonces usted ese valor que nos va a dar acá, que es 6, lo vamos a multiplicar por el número 3. Entonces, 6 por 3, 18. Más 30 divide al 10, usted hace su división, nos va a dar ¿cuánto? 3. Por 1, 3. Menos, y decimos, 30 entre 3 nos da 10, por lo tanto, 10 por 1, 10. Continuamos acá, efectuamos la suma algebraica, recuerda, número de signos iguales, número de signos diferentes. Los iguales se suman y los diferentes se restan. Entonces, 18, 21, menos 10, entre 30. Eso nos da 11 sobre 30. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Esto es lo que queríamos demostrar. Pero recuerda que cada uno de los denominadores hay que sacarle el mínimo común múltiplo. A continuación, seguimos con la multiplicación y división de fracciones. Es algo sencillo, pero debes recordar que existen multiplicaciones de signos, menos por menos, más por más, que debes recordar. También en la multiplicación de signos, tienes que estar pendiente cuando multipliquemos término a término, o sea, numerador por numerador, denominador con denominador. Entonces vamos con la multiplicación. Veamos un ejemplo. En este ejemplo que vemos acá, en estos dos que vemos acá, puedes observar que hay una multiplicación. Allí se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Y siempre recordando los signos. No está entre paréntesis porque son positivos. Entonces decimos, más por más, siempre va a dar más. Entonces multiplicamos numerador por numerador. Sería 3 por 5 dividido entre 4 por 7. 3 por 5, 15. Entre 28. Puedes ver que es una forma sencilla de hacerlo. Cuando tengamos un signo, bueno, nos acordamos de los signos de multiplicación. Menos por más, menos. Y seguimos con nuestro entorno. Sería 1 por 3 dividido entre 2 por 5. 1 por 3, 3. 10. Y nos da el negativo. Eso es lo que debes recordar para la multiplicación de números racionales. Así como hemos hecho la multiplicación, también existe la división y siempre lleva el mismo sistema cuando multiplicamos o dividimos fracciones. ¿Ok? Veamos lo siguiente. En el ejemplo que vamos a hacer a continuación es cuando dividimos. Si yo tengo 3 quintos
dividido entre 4/3 negativo, puedes ver que acá cambia la situación. Aquí se multiplica numerador por denominador. Denominador por numerador. Esa es la situación acá. Esto es igual a lo siguiente, siempre recordando las reglas. Eso lo vas a observar. 3 por 3, 5 por 4. Me preguntarás, ¿qué pasó con el signo? Bueno, más entre menos, menos. Al resolver, nos va a dar un valor acá. Menos 9/20. Y ese es el valor cuando nosotros hacemos división de fracciones. Hasta allí vamos a dejar nuestra clase.